Un saludo, licenciado y personas que vean este video. Mi nombre es Evelyn Vanessa García Heras. Me gusta que me digan Vane o Vanessa. Acabo de cumplir recientemente los 21 años de edad. Me expreso y me identifico con el género femenino. Actualmente resido en el municipio de Guazapa, departamento de San Salvador. A su vez trabajo en el municipio de Soyapango como auxiliar de docente en una institución semiprivada. En cuanto a mi familia, soy hija única, cosa que la mayoría del tiempo me gusta, sinceramente. Vivo solo con mi mamá. Ella es mi familia más importante y cercana. No tengo padre porque no me reconoció legalmente, pero soy de las personas que piensa que a uno no le hace falta lo que nunca ha tenido, así que su ausencia no me afecta en lo absoluto. En cuanto a mi familia por elección, considero a mi mejor amiga como una hermana mayor, aunque está joven y se ve re joven también. Y sobre discapacidades o enfermedades físicas, gracias a Dios no tengo ninguna. ¿Qué me hizo estudiar en la UPET? En un inicio fue porque era de las pocas universidades donde yo vi que tenían el profesorado en ciencias sociales, que fue por la carrera que yo ingresé y de la cual egreso el próximo mes de agosto. Posteriormente ya hice el reingreso para la licenciatura, siempre en ciencias de la educación y con especialidad en ciencias sociales. Además de eso, la Universidad Pedagógica me gusta por sus instalaciones, por el equipo mobiliario que tiene, por su personal tanto docente como administrativo y por la organización que tienen dentro de la institución. ¿Qué me motivó a estudiar la especialización en ciencias sociales? Pues las ciencias sociales me gustan porque a diferencia de las ciencias formales como las matemáticas o de las ciencias naturales como la física, que tienen generalmente una única respuesta, solución o proceso o que tienen verdades absolutas, en las ciencias sociales todos los fenómenos se pueden explicar desde diferentes teorías y se pueden analizar bajo diferentes puntos de vista. Entonces es mucho más interesante y complejo estudiar los fenómenos sociales y los hechos sociales que los naturales, a mi punto de vista. Fuera de eso, y en lo particular me encanta la historia, me encanta estudiar la transformación que el mundo ha tenido, la historia de las guerras mundiales, las dictaduras, las revoluciones, es algo que yo amo y que en la licenciatura de Ciencias Sociales se estudia bastante. Hay tres materias que están relacionadas directamente con la historia y también me gustan mucho los contenidos referentes a la política. ¿Y qué decir? Las ciencias sociales, al ser un conjunto de ciencias, pues son complejas. Entonces uno estudia y aprende de todo un poco y a la larga termina dominando historia, sociología, pedagogía, todas las ciencias sociales, el derecho. Entonces es algo que me apasiona mucho porque se pueden estudiar diferentes cosas en una sola carrera. ¿Cómo me veo en 5 años? A nivel profesional me veo graduada de la licenciatura, es una ambición que tengo. Fuera de eso me gustaría tener un empleo formal, si fuera posible en el sector público. También me gustaría seguirme capacitando y formando, aunque sea en diplomados o capacitaciones, porque me gusta aprender, es algo que me entretiene mucho. Y ya en el ámbito personal, pues me veo igual que como estoy ahora, en el mismo estado civil, es decir, soltera y sin hijos. Pues considero que las personas y las mujeres no necesitan de casarse o de tener hijos para su realización personal, así que me veo igual en ese sentido. Y en cuanto a las herramientas virtuales que utilizo para las clases, lo principal es el internet. Eso lo ocupo tanto para las clases como para las tareas. Ahora, en momento de la videollamada o de conectarme a la clase, suelo ocupar el celular. Salvo que tenga exposiciones, utilizo la computadora porque hay que proyectar o cuestiones así.
Y para hacer las tareas también utilizo la computadora porque es más factible hacerlo, pero también utilizo el celular porque utilizo redes móviles de datos para pasarle a la compu, entonces el celular siempre lo ocupo. Y de momento no tengo ninguna dificultad para recibir mis clases virtuales. Para empezar con el análisis preliminar de conceptos, tenemos a la democracia como primer punto. La democracia para mí como sistema ideal es el mejor sistema y forma de gobierno político que existe y que se ha descubierto hasta la actualidad. ¿Por qué digo esto? Porque en la democracia se toma en cuenta la opinión y las necesidades de todas las personas, en función de que se lleguen a consensos para que se alcance el bien común. No se tiene que limitar solo a que gane la mayoría, porque no se debe confundir el sufragio o el ir a elecciones como sinónimo de democracia. Lo que se busca es que prevalezca el bien común en función a las necesidades de todos. No se busca que ganen unos sobre los otros. Por ende, en la democracia existe el pluralismo político, también existe la libertad ideológica, existe la competencia partidaria electoral y existe el respeto y la autonomía de la separación de los tres poderes del Estado. Ahora que si vemos la democracia dentro de la práctica de los estados actuales, hay que decir otra definición, más apegada a que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Esto porque se respeta el principio de la mayoría a la hora de ejercer el sufragio electoral. A su vez, en toda democracia hay elecciones periódicas para que los gobiernos se vayan turnando y no se caigan en dictaduras. Bajo esta definición hay dos tipos de democracia. La democracia directa, que es aplicable solo a grupos pequeños de población, porque consiste en reunir a todos los miembros de una sociedad en una especie de asamblea para que emitan sus opiniones y su voto. Entonces esto no se puede hacer con poblaciones, por ejemplo, de 1 millón de personas porque no se terminaría nunca de discutir y de llegar a los consensos. La segunda forma de democracia es la democracia representativa, que es la que tienen la mayoría de países. Esta consiste en ir a elecciones periódicas, en votar, ya sea de forma directa o indirecta, como es el caso de los Estados Unidos, y elegir a nuestros gobernantes y representantes en función a nuestros intereses, pero también en función a nuestra ideología. Lo ideal sería que a la hora de elegir los gobernantes se hiciera en base a sus propuestas y capacidades. Lastimosamente, la mayor parte de las veces se elige en función al fanatismo y al populismo político. Entonces, fuera de esto, la democracia a mí me gusta porque es una forma de gobierno donde se respeta el Estado de Derecho, hay igualdad entre las personas, hay libertad de expresión, hay pluralismo político, también existe la oposición, la libertad ideológica, se admite la crítica constructiva. Entonces, viendo todo esto, la democracia es una forma de gobierno donde todos podemos participar y podemos tener diferentes opiniones y aún así convivir bien. Además, la democracia para mí puede no limitarse solo a ser una forma de gobierno, puede ser un estilo de vida en la medida en que nosotros emitamos nuestras opiniones con argumentos, claro está, para que se lleguen a consensos y se tomen decisiones en función a los intereses y al bien común de las personas que estén dentro de un grupo. Puede ser un grupo familiar, de amigos, de trabajo, etc. El segundo concepto a analizar son los poderes del Estado. Estos son los entes que se encargan de llevar a cabo el poder y el gobierno. Son tres. El primero es el Ejecutivo, que es la cabeza de todo gobierno,
y se encarga de aprobar y vetar las leyes que llegan a sus manos. También se encarga de el cumplimiento y la ejecución de la legislación actual y a su vez se encarga de gestionar los recursos y actividades que van a realizar los diferentes ministerios bajo la dirección del presidente. Luego, el segundo órgano del Estado es el legislativo, quien crea y emite las leyes y todos los cuerpos legales dentro de la legislación de un país. Y el tercer órgano es el judicial, quien se encarga de sancionar y juzgar el incumplimiento de la legislación actual de un país. La existencia de los tres poderes del Estado es propia de las democracias. En una democracia no puede existir la ausencia de uno de estos, porque si lo hubiese, se estaría hablando de otra forma de gobierno distinta. El último y tercer concepto a analizar es la separación de poderes. Esta es una idea que nace formalmente con Montesquieu. Se caracteriza porque es propia de la democracia. Consiste en que el poder deje de estar en una sola persona y se divide en tres. Esto porque cuando una persona concentra todo el poder, tiende a abusar de él y a beneficiarse de él. Entonces se requiere de que haya un peso y contrapeso dentro del gobierno. Así, con Montesquieu se divide todo gobierno en ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que se busca es que ningún hombre tenga miedo de ningún otro hombre. Entonces, uno no puede ser juez y parte. Por ejemplo, ¿qué me garantiza a mí que si un solo individuo o un solo grupo político concentra todo el poder, este no va a ejercer la mano dura solo en nosotros y no en los suyos, que no va a dejar libre a los que están del lado de él en caso de que cometan un delito? Ante esto, se tienen que el que crea las leyes no puede ser el que vele o incumplimiento. Se tiene que garantizar dentro de los estados actuales que se llaman democráticos que ningún partido político llegue a tener mayoría absoluta, especialmente dentro del órgano legislativo, ya que si de ser así y de además controlar el ejecutivo y el judicial, entonces el judicial no interviene en las decisiones de los otros dos, no declara inconstitucionalidades, permite que se interpreten las leyes y que se deformen la legislación actual y no se escucha a la oposición. Entonces, del Estado democrático o que dice ser democrático empieza a dejar de serlo. Por eso el principio de la separación de poderes es importante en todo Estado de Derecho y en toda democracia. Bueno, hasta aquí llegaría la parte de mi diagnóstico. Muchas gracias por su atención prestada.